Bueno, estamos viendo qué tema. El Evangelio. ¿Quiénes estuvieron hace 9 días cuando estuvo predicando Juanda por Zoom? Uno, dos, bueno, los líderes estuvieron, por lo menos a ellos los puedo corchar. Alguien que me cuente algo muy, muy breve de qué nos dijo Juanda. Cualquiera. Me dijeron que era que una hora, ¿no? ¿Ninguna hora? Listo, perfecto. Hora y media. Alguien, cualquier cosita. Él estuvo hablando sobre qué significa, qué es el Evangelio, así que alguien que me pueda decir cualquier detallito. Perfecto. Buenas nuevas. Listo, ahí ya tenemos la diapositiva. Buenas nuevas. Y lindo tema, lindo tema. De verdad, siempre me sorprende que aquí en Josafat rotan mucho los temas. Nosotros allá en Ponte arrancamos un tema como al año y toca esperar hasta el otro año para que varíe. Pero acá veo que constantemente están cambiando. Hace poquito estuvieron viendo apologética, la defensa de la Biblia, la fe, ahora están viendo el Evangelio. Y realmente es un privilegio poder hablar de un tema tan importante. De pronto, no de pronto, es el tema central y el más importante que tenemos en la Biblia. Y quiero que podamos pensar y ver que la Biblia no es una colección de historias aisladas o de brochazos de muestras del carácter de Dios. Voy a quitar esto porque me quedo aquí como plastificado. No me gusta. Listo, mejor. Entonces, a través de toda la Biblia, ¿de qué se trata la Biblia? La Biblia nosotros nos acostumbramos a verla en las escuelas dominicales, en todos los lugares como la historia de Noé, la historia de Moisés, muchas historias aisladas. Pero realmente la historia no es una colección de libritos o de historias desde hace 8 días en nuestro club bíblico. No, Dios no puso las historias en la Biblia para que las maestras tengan algo que compartir o que los pastores tengan trabajo. Sabemos que la Biblia tiene un solo hilo conductor y solo tiene un mensaje. Quiero que piensen, primero, el hombre es pecador y ha dañado el diseño original. ¿Sí? Ese es el punto central en todas las historias. Dos, de repente a esta película, a esta escena, siempre viene Dios a buscar al hombre y a restaurar esta relación. Dios provee los medios para cubrir, reparar o restaurar el daño del hombre y al final Dios siempre invita al hombre a ser parte de esa nueva relación de amor. Piensen estos 4 puntos, piensen esta forma de interpretación, porque si ustedes miran y trazan esta forma de interpretar, van a ver desde Adán, después pasan a Noé, pasan a Abraham, pasan al pueblo de Israel, pasan a los profetas, pueden pasar por toda la Biblia y se van a dar cuenta de que el gran mensaje de Dios es mostrarle al hombre que el hombre fracasó y que el hombre sigue fracasando. Y estaba hablando con un pastor esta semana y él me contaba que estuvo hablando con un hombre que le decía, qué pereza, yo nunca le pedí a Adán que me representara. Ojalá hubiera yo sido para no haber hecho caer a la raza. Pero queridos amigos, cualquiera de nosotros que hubiera estado en esa situación hubiera comido el fruto, hubiera caído, hubiera sido un mal representante de la raza. Esto realmente es el Evangelio. Y estuve escuchando el mensaje nuevamente de Juanda y era muy interesante porque él hablaba sobre o decía que el Evangelio es la buena noticia. ¿Y quién estaba detrás de esa buena noticia? Cristo. ¿Qué significaba Cristo? ¿Qué significa Cristo? Viene griego, Cristos, ¿qué es? No, el ungido, ¿sí? La transliteración sí al hebreo es el Mesías, es lo que ellos esperaban. Veíamos que habían muchos ungidos en el pueblo de Israel, pero estaba el ungido. Ellos estaban esperando la profecía de el ungido. Ese ungido que iba a traer la buena noticia de liberación para su pueblo. ¿Y qué significaba evangelio? ¿Se acuerdan? Esa es fácil. Evangelio. Vivi, ¿qué era? ¿No estabas? No. Alguien que haya estado. Evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. Era una palabra que no se asociaba al cristianismo. Era una palabra común. Por ejemplo, cuando se termina de escribir la Ilíada, Homero escribe y dice, este es mi evangelio, esta es mi buena nueva, esta es mi legado, es mi noticia a la humanidad. O sea, era una palabra que estaba en auge en la antigüedad. Y
cada uno, entonces podríamos decir que si tenemos buenas noticias, entonces tenemos un evangelio. ¿Alguien quiere compartir una buena noticia que ya recibió este mes, este año, esta semana? Pipe. Bien, un ascenso, un aplauso para Pipe. Muy bien. Eso no pasa todos los días. Entonces podríamos decir que Pipe tiene un evangelio porque tiene una buena noticia. Si rayamos a decir que es una buena noticia el evangelio, podríamos entonces decir Pipe nos trae un nuevo evangelio, una noticia. Bueno, Pablo tiene una carta donde él quiere advertir y exhortar a esta iglesia o a este grupo de iglesias, porque a pesar de que ellos habían crecido y se les había sembrado la buena noticia, no una, la buena noticia, se empezaron a desviar y empezaron a seguir un evangelio diferente, una noticia diferente. Así que por favor en nuestras Biblias vamos a Gálatas capítulo 1, pero antes vamos a orar. Amado Padre, gracias por este tiempo que nos permites compartir con los jóvenes aquí en Josafat. Gracias porque es un privilegio poder abrir tu palabra. Queremos rogar tu presencia, Señor, que seas tú hablando, que no sea voz de hombres, sino sea tu voz, Padre. Señor, parece un tema sencillo y es sencillo, pero a su vez es el más complejo que podremos siempre tener. La buena noticia, Padre. Gracias porque nos has salvado, toca nuestros corazones, permítenos dejar afuera toda la preocupación, las distracciones, los celulares, el que voy a hacer mañana, todo eso ayúdanos a dejarlo fuera de nuestra mente y permítenos concentrarnos en el mensaje que tú tengas para nosotros el día de hoy, Señor. Gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a Gálatas capítulo 1 y vamos a estarnos moviendo dentro de este capítulo. ¿Me ayudas con la diapositiva, porfa? Gálatas capítulo 1. Y Gálatas es una carta que escribe Pablo a un grupo de iglesias en Galacia. Este grupo de iglesias habían sido fundadas por Pablo en su primer viaje misionero. Y él viene como un padre eufórico que está descubriendo que sus hijos se están perdiendo y viene con un mensaje importante. Versículo 6, alguien que me lo ayude a leer, por favor. Gálatas 1, 6. Muchas gracias. Pamelo, ¿ayudas a pasar otra vez, por favor? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Un evangelio diferente. Entonces, ¿había un evangelio diferente? Dice que Pablo, si ustedes se fijan, él no está enojado diciendo, no, pero estos manes me traicionaron a mí, cuánto tiempo me invertí, cuánto llevo gastándoles, o sea, a ustedes qué se les ocurre, me hicieron perder el tiempo, qué desperdicio esta gente. Él dice que se alejaron de quién, del que los llamó. ¿Y quién los había llamado? Cristo. Dice que los había llamado por la gracia de Cristo, ¿sí? Y es muy interesante porque él está diciendo, ayúdame a avanzar la siguiente diapositiva, miren lo que mismo Pablo dice a la carta a Romanos capítulo 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para, ¿de quién? Entonces, ¿de quién es ese evangelio? ¿Es una buena noticia humana? ¿Es algo que algún pastor se inventó hace muchos años, un peregrino, un reformador, un apóstol? Pablo está dejando en claro y diciendo, aquí tengo que poner las bases importantes. Este evangelio no es mío. Ustedes no me están traicionando a mí cuando se apartan a un evangelio diferente, porque este evangelio le pertenece a Dios. Y ustedes están dejando ese evangelio, esa buena noticia. Más adelante en el versículo 8, él dice, no que haya otro. O sea, no, Jonah, no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. ¿Qué? ¿Qué dice? Síganme en sus Biblias. El evangelio de Cristo. Y constantemente Pablo, como llegaba con buenas noticias, por ejemplo, allí en el Areópago, él se encuentra con personas muy intelectuales y tenía una elocuencia y un discurso tan impresionante que a veces las personas como el Licaonio lo querían elevar a Dios y le querían hacer sacrificios y él constantemente les dice a las personas, este mensaje no es mío, yo soy un embajador, yo soy un mensajero de Dios.
la buena noticia que yo traigo fue creada, planeada y ejecutada por Dios desde el principio de los tiempos. No es mi evangelio. Ahora, cualquiera puede tener buenas noticias humanas, ¿verdad? Pero este mensaje, esta buena noticia viene de Dios mismo. Y Dios es el autor y el consumador de esta buena noticia. El problema, y quiero que ir enfocando o ir contextualizando un poquito este pasaje a nuestra realidad hoy, es que nosotros a veces tomamos esta buena noticia y comenzamos a decorarla. Comenzamos a querer hacerla un poquito más linda. Es que de pronto en mi universidad no la van a escuchar mucho porque es muy dura. Es que, ¿cómo les voy a hablar de que un homosexual va a ir al infierno? Eso me van a cortar la cara mis amigos. Es más, la mayoría de mis amigos son gays. O cómo voy a hablar en contra de la promiscuidad si todos mis compañeros tienen relaciones y viven una vida así. O cómo voy a hablar en contra. Entonces, rebajémoslo un poquito, ¿sí? Decorémoslo y pongámosle o sobreexaltemos el amor. Entonces, cuando alguien me venga a hablar, yo le voy a hablar es solo del amor de Dios, solo el aspecto lindo para la humanidad. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos directamente rechazando el mensaje puro de Dios. Y por otro lado, pensaba esta mañana cuando terminaba de escribir el mensaje que a veces no lo rebajamos o diluimos, sino que podemos caer en el otro peligro y nunca lo había pensado. Y es que lo cargamos o lo concentramos con ciertos tintes del evangelio. Entonces empezamos a pensar en obras humanas, ¿sí? Y quiero que aquí tú empieces a pensar en tu relación con Dios. ¿El evangelio es suficiente? ¿La buena noticia es suficiente? Cristo vino, murió por mí, tengo una entrada al cielo, tengo una relación con Dios. Él no me pide obras. ¿Será que yo estoy creyendo eso? Y yo me hacían en el instituto una pregunta que me ponía a pensar mucho. Y yo les pregunto, si aquí digo, ¿me salvo por obras? Todos van a decir, no, eso es de católicos. Nosotros no teníamos indulgencias ni nada. Pero yo quiero que ustedes piensen una situación. ¿No se sienten ustedes diferente cuando se levantan un sábado y gastan 2 horas de su tiempo cerca de Dios y un buen devocional provechoso y alabanzas y están lejos de ese pecado que siempre los atormenta? ¿No se sienten como diferentes con Dios? ¿No sienten como que Dios, si le oro en este momento, ahora sí me va a escuchar? Ahora sí va a responder esa oración que tanto le estoy pidiendo hace tiempo. Cuando estoy medio mal con él, él no me escucha, él no le importa. Y empezamos a pensar que por nuestros méritos a veces tenemos cierta aceptación ante Dios. Ojo, no estoy diciendo que eso esté mal, no estoy diciendo que no esté bien dedicar a veces cuando tenemos tiempo libre más tiempo con Dios, pero estoy diciendo que muchas veces interpretamos el evangelio de una forma distinta y creemos que le podemos sumar a lo que ya Dios hizo por nosotros. Nos parece que como lo enseña la Biblia no es suficiente y de pronto si hago algunas cosillas extra, si no hago algunas cosillas me puedo perder eternamente. Entonces, ¿saben qué comenzamos a hacer? Y esto lo hablaba con el grupo en Pontevedra hace 8 días. Comenzamos a cambiar nuestra relación con Dios por una religión. Ahora, quiero que alguien me diga por qué puede ser diferente una relación de una religión. ¿Alguien? Ok, sí. Yo creo que no siempre una relación puede ser por amor, porque hay relaciones malas o dañinas o tóxicas, ¿sí? No todas, pero en una relación siempre hay unida y vuelta en diálogo, en comunicación, hay interacción. En una religión, ¿qué hay? Ritos, ¿sí? Eh, modos, simbolismos, obras. ¿Por qué nosotros no nos venimos aquí a un confesionario y nos confesamos? ¿Por qué no venimos a la hostia? ¿Por qué no nos hacemos la cenicita aquí? ¿Por qué no lo hacemos? Porque eso es una religión. Yo peco, pero rezo y empato. El que peca y reza empata, ¿no? Es lo que vende la religión. Y en esta época se ha puesto muy común el decir, ¿de qué religión eres? No, yo no tengo una religión, yo tengo una relación. Y eso se puso súper romántico y súper lindo, decir, tengo una relación, yo no vivo de religión. Pero realmente tener una relación es mucho más difícil que tener una religión. Es mucho más difícil.
Es mucho más difícil porque las relaciones llevan tiempo, ¿o no, Pipe? Implican trabajo bastante, algunas más que otras, implican esfuerzo, implican ceder, implican aprender, implican sufrimientos, altibajos, de todo. Eso es una relación. En una religión yo no tengo nada que ver con Dios. Yo voy, cumplo y se acabó. Entonces comenzamos a dañar ese modelo original que tenía Dios con nosotros de tener una relación donde esa buena noticia, Él dice, muero por ti para buscarte, para rescatarte y restaurarte, para tener una relación contigo. Ese es el centro del Evangelio. Dios quiere tener una relación con la humanidad. Por supuesto, detrás de todo eso Él lleva la gloria, Él lleva el honor, Él lleva la alabanza, pero Él quiere tener una relación con el hombre. Él sabe que el hombre no puede llegar a Él por sus propias fuerzas. Nunca lo podrá hacer y por eso es que decide ir en busca entonces del hombre. Bueno, eso mismo, ese agregarle cositas al Evangelio es lo que estaba viviendo la iglesia en Galacia. Vamos a avanzar una diapositiva, porfa, y vamos a ver el eje central de lo que están diciendo. Entonces vamos a leer el pasaje del 6 al 10. Aquí ustedes lo pueden seguir en la Reina Valera, yo aquí lo pasé a la Nueva Traducción Viviente porque tiene algunos detalles diferentes. Dice versículo 6, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Punto 1 que habíamos visto. No se estaban apartando de Pablo ni lo estaban traicionando, se estaban alejando de Dios. Están siguiendo un evangelio diferente que, ¿qué dice? Aparenta. ¿Y qué es aparentar? Pretender ser algo que no lo es, ¿sí? Aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en lo absoluto. Versículo 7. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Siguiente versículo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. En la Reina Valera dice que sea anatema, maldito por Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea que sea maldita. Aquí está. Entonces, es interesante, vamos a sacar algunas cosillas de aquí. Y dice en el versículo 7 que hay algunos que estaban buscando ellos. ¿Cómo? Pervertir el evangelio. ¿Y qué significa? ¿Qué es pervertir? Contaminar, escoger algo y volverlo más lindo, mejorarlo, eso es pervertir. Es tomar algo que tiene una forma, un estado y deteriorarlo, dañarlo, ¿sí? Dice que ellos están perturbándolos y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esta perturbación me lleva mucho hacia cuando algo está en paz y perturbas esa paz. ¿Sabes qué es perturbar? En este momento pienso, ¿alguna vez han ido a una laguna a tirar piedritas? O al menos a un charco, porque yo sé que hoy ya nadie va a lagunas. Pero han tirado una piedra a un charco, el charquito está en paz y le tiras una piedra y ¿sabes qué pasa? Lo perturbas, generas ondas y dañas o rompes ese estado en el que estaba. Esto es lo que les estaba pasando a los hermanos allí en Galacia. ¿Y por qué, Pablo? Porque Pablo les enseñó una cosa central que vamos a ver más adelante, pero que es la salvación por la fe. Y ellos estaban creyendo esto, pero de repente se meten como topos judaizantes, judíos, que vienen a decir, eso está bien, bueno, crean en Jesús, pero hay que sumarle unas cosillas. Porque ustedes saben que hay que circuncidarse, hay que guardar los ritos, hay que hacer. O sea, ellos decían, está bien que tengan su fe, pero fe más obras es igual al nuevo evangelio, un evangelio combinado, el 2.0, o sea, el plus mega pro. Este es el que les venimos a enseñar. Uno con un par de cositas que no les va a costar, pero que les va a servir. Y Pablo, ¿cómo ve eso? Lo ve como el plus mega. Él dice, los están perturbando. Les están haciendo llevar cargas que ustedes no tienen por qué llevar y están tomando el evangelio puro de Cristo y lo están contaminando, lo están dañando. En el versículo 8, él dice que si nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio, maldito sea por Dios. Y hoy, y esto lo digo con mucho temor, hoy estamos viviendo un mundo de muchos evangelios, entre comillas. ¿Qué evangelios escuchamos?
prosperidad, ¿sí? Obras y religiones donde aún hay que hacer obras. Y no sé si se han visto estos Hare Krishnas y personas que se azotan y sufren y ellos venden una idea de que yo tengo que llegar a Dios a través de mi dolor y de mi sacrificio y de mi autorresignación o tal vez, bueno, vimos el de la prosperidad, de que yo tengo que dar para que Dios me dé, o el evangelio del amor. Y en ese evangelio del amor, Dios abre los brazos para todos, no importa tu condición. Ven y no cambies, solamente abraza a papá y él te va a abrazar y serán felices para siempre. Y este evangelio del amor está pegando muy fuerte en Europa y está empezando a llegar a Latinoamérica. Y leía una noticia donde una iglesia luterana ya había una pastora y era homosexual y predican el evangelio del amor. Esa es la buena nueva noticia del amor. Chicos, no sé si ustedes están en la universidad o están en el colegio, pero se van a ir dando cuenta de personas que han distorsionado, que han pervertido el puro y claro mensaje del Señor y lo han empezado a acomodar a un mensaje humano. Otro detalle importante, versículo 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Y saben qué me llevaba a pensar esto? Esto me llevaba a pensar de que no vas a poder ser un siervo de Cristo si tú quieres agradar hombres. Es parte central del Evangelio. El Evangelio te llama a renunciar. Y en el versículo 11, él dice, alguien que me ayude a leer el 11, por favor. Cualquiera, el 11, un 11. Perfecto. No es según hombre. Entonces estábamos hablando desde el principio del mensaje, ¿a quién le pertenece el Evangelio? ¿Quién es el dueño? ¿Quién tiene el copyright del Evangelio? Dios. Dios. Ahora, cuando yo tomo el Evangelio y le agrego cosas, lo que yo estoy haciendo es, lo estoy diluyendo. Y aquí tenemos una persona que trabaja con químicos. ¿Quién es? ¿Saben? Jazz. Un aplauso que Jazz también lo ascendieron. Jazz, cuéntanos, ¿por qué diluimos los productos químicos? Tú nos contabas una vez que tú tomas productos base y los diluyes en otros para muestras. ¿Por qué lo haces? Preparaciones. Entonces, si tú tomas un producto cloro puro y lo diluyes en agua, ¿sigue siendo netamente cloro puro? Hipoclorito de sodio, perfecto, menos mal no soy químico. Hipoclorito de sodio, ya no es cloro. Ah, tiene algo de cloro, porque tiene cloro, ¿cierto? Pero no es cloro puro. ¿Y saben? Me das la siguiente. ¿Saben qué es diluir? ¿Y saben qué es lo que nosotros a veces tratamos de hacer con el Evangelio? Miren. Estaba pura el agua, estaba clarita, y le agregamos algunas cositas. Y le ponemos o le quitamos. Vamos a verlo de cualquiera de las dos formas. ¿Y qué empieza a hacer con el agua? ¿Sigue siendo agua pura? Es agua. Yo puedo decir, es agua. Sigue siendo H2O. Esa sí la sé. Sigue siendo H2O. Pero ahora, ¿qué tiene? No, whisky no es. Es una vitamina C. ¿Sabes? Mira lo que dice el diccionario de diluir. Hacer que un cuerpo o una sustancia, al mezclarse con un líquido, se deshaga hasta que sus partículas queden incorporadas en dicho líquido. Ya no tenemos más agua. Teníamos una bebida de vitamina C. ¿En qué momento? Pero yo solo tiré una pastilla. Yo no hice nada. Yo ni siquiera soy químico. Pero la reacción natural de cuando yo agrego algo a la pureza del agua es que ya no es agua pura. Si nosotros tomamos un mensaje y poco a poco lo empezamos a mezclar con humanismo, sentimentalismo, romanticismo, métanle lo que ustedes quieran meterle al evangelio y a la buena noticia de Cristo,
nosotros no vamos a entender la gravedad de lo que estamos haciendo. Yo no tengo que ser teólogo, así como yo no soy químico, para entender que ya me tiré el agua, que ya no es agua pura. Pero tu vida va a ser el reflejo de lo que tú creas en la base central del cristianismo, que es el evangelio. Tú te vas a comportar y tu relación con Dios va a ser de la misma forma y calidad de la forma en la que tú interpretes el evangelio de Dios en tu vida. Y ahora quiero que pienses de esta forma. Tú puedes querer estar pretendiendo ser más justo y más santo ante Dios, no liberal, pero sí haciendo cosas que Dios no te ha pedido hacer y no entendiendo que esto puede ir convertirte en un anatema y no convertirlo en bendición de Dios para tu vida. ¿Lo habías pensado? Siempre pensamos que no, el peligro es volverme liberal, el peligro es empezar a... El peligro de Dios, el peligro en la vida espiritual es perder el equilibrio, es perder el balance. Es agua. ¿Es nutritivo ese producto? Sí. Es vitamina C. Cualquiera lo podría tomar. ¿Pero sigue siendo agua? No. No es un charco, no es basura, no es veneno. Aparentemente es bueno, pero ya no es agua. No mezclemos el evangelio de Dios. Los Gálatas no tenían ese problema de libertinaje como si lo tenían los corintios. ¿Se acuerdan que era una sociedad inmoral? El hijastro estaba viviendo con la madrastra, había sexualidad desenfrenada, la cena del Señor se emborrachaban, era un desenfreno y Pablo tiene que ir a poner freno. En este caso no estaban viviendo de esa forma, estaban viviendo agregándole cosas al evangelio y Pablo a los dos los trata igual de tajante. Quiero que lean Gálatas, les animo a leer Gálatas en sus devocionales y él en un momento les dice ojalá que se mutilen, ojalá que se amputen los miembros las personas que los están obligando a hacer cosas que Jesús jamás los mandó a hacer, porque para Pablo nos está mostrando que es igual de grave sumar que quitar cosas del evangelio. Vamos avanzando porque se nos va el tiempo. ¿Puedes avanzar por favor con la diapositiva? Gracias. El justo por la fe vivirá. Vamos a Gálatas 3:7, por favor. Estamos ahí en el mismísimo, en ese mismo libro, perdón. Dice así Abraham, desde el versículo 6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Perdón, creo que tomé mal el versículo. Perdón, es 3:11, discúlpenme. Dice, y que por la ley, o sea, por las obras, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Fin, ese podría haber sido toda la predicación. ¿Qué es el evangelio? El justo por la fe vivirá. Ese es el enfoque. No hay otro evangelio. No hay otra forma de llegar a Dios. No hay obras, no hay intenciones. Pablo dice, solo hay una forma de vivir en justicia y es por la fe. Y esta declaración, pasa a la siguiente, porfa, fue la chispa que comenzó la gran reforma de 1512 en Alemania. ¿Quién era Martín Lutero? ¿Alguien sabe quién era Lutero? ¿Quién? Un monje católico, ¿sí? ¿Conocen la historia? La historia de Lutero es fascinante. Yo les invito a que la puedan ver y si les da pereza al menos vean la película porque es muy fidedigna. Es muy interesante porque Lutero tenía muchos problemas, él era un monje católico, él a la edad más o menos de 12 años, él iba caminando por un campo en medio de un aguacero tremendo y vino una tormenta de truenos y un trueno le cae muy cerca a él, casi lo mata y él se arrodilla y se encomienda a Santa Ana o Santa Catalina, creo que era Santa Ana, y le dice, si me salvas, yo prometo darte mi vida en lealtad. Y Lutero se salva y se tomó en serio esa promesa y el papá quería que él fuera abogado, él era muy inteligente y se mete al monasterio. Y él se mete, y miren esto extraído literalmente de su biografía, dice, desde el principio el joven monje se mostró como un discípulo visiblemente obediente, ayunaba y rezaba durante mínimo 6 horas al día, meditaba y reflexionaba. Más tarde Lutero escribía lo siguiente acerca de su vida allí en el monasterio, abro comillas, si alguien consiguió entrar en el cielo siendo un monje, yo también voy a lograrlo. Cuando aún no llevaban ni 2 años en el monasterio, a Lutero lo ascienden, estamos en época de ascensos, y Lutero se convierte en un sacerdote. En 1512 obtiene su doctorado en teología y se convierte en profesor de la Universidad de Wittenberg. En aquella época ya era muy respetado por sus colegas y superiores. A pesar de ello, se seguía preguntando qué hacer para lograr la aceptación de Dios. Ningún ritual o norma de la iglesia
fue capaz de contestar a esa cuestión. Y yo les ponía un versículo ahí importante en el lema de la invitación al grupo hoy, que era: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y lo decía porque te quiero traer una palabra de consuelo. Solo la fe en Cristo te puede traer vida eterna. Solo la fe en Cristo te puede traer vida eterna. Lutero vivía sufriendo, dice que él se azotaba, se laceraba la espalda y con sangre se tiraba desnudo en la nieve, porque ellos les enseñaban que esa era la forma de refrenar sus pasiones, sus malos pensamientos. Él decía: soy una basura, nunca puedo llegar a Dios, y vivía atormentadísimo. Llegó a la cúpula del catolicismo y seguía siendo atormentado porque sabía que nunca nada era suficiente. Vamos a Juan 8, 31 y 32, por favor. ¿Lo puedes avanzar en la diapositiva? Bueno, sí, avánzala, por favor, y luego retrocedemos. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Muchas gracias. Conoceréis, conoceréis. ¿Qué conoceréis? La verdad. Y vivimos en un mundo que está declarando muchas verdades. Cada uno proclama su propia verdad. Hoy la verdad es como yo me sienta, ¿cierto? O sea, si yo mañana me siento un elefante, esa es la verdad. Para mí es la verdad. Y nadie tiene derecho a reprochármela porque es mi verdad. Y la verdad subjetiva está empezando a convertir este mundo en un completo caos. En un completo caos. Y Juan, perdón, está citando las palabras allí de Jesús. Y él dice: si tú conoces realmente la verdad, si permaneces en su palabra, serás libre. Eso liberó a Lutero. Dice que Lutero, en ese momento, ustedes no sé si conocen el contexto de cómo era la iglesia antes de la Reforma. La iglesia no tenía Biblia en español, en inglés. Simplemente tú ibas, te sentabas. Vamos a poner aquí un ejemplo. Todos se sientan y yo empiezo aquí a hablar en latín. ¿Alguien sabe latín? Nadie. Listo, digamos que yo soy el sacerdote, yo sé latín y empiezo, y todos se quedan ahí sentados, no entendieron un pomo, no entendieron nada, pero asistieron a la misa y están cerca de Dios. Son más puros y santos que la basura de personas que no quieren nada con Dios, aunque no entiendan nada, pero son más santos. Y se van y se acabó. Y si quiero acercarme a Dios, tengo que pasar a través de un montón de ritos, pagar, y ahí Dios me empieza a aceptar. En ese momento ellos estaban construyendo la Basílica de San Pedro y la Iglesia Católica entró en un déficit porque no tenía la plata para costear semejante edificación. ¿Qué se les ocurrió? Pues fácil, si somos la voz de Dios al pueblo, Dios nos está diciendo que hay que poner un pequeñito impuesto, vamos a poner un peaje al cielo, que se llaman indulgencias. Y con las indulgencias, la Iglesia Católica costeó muchísimas de sus hoy en día tremendas edificaciones. Lutero ve todo eso y él dice: no puede ser que si yo no tengo plata, no pueda acercarme a Dios, no puede ser que la persona vulgar, la persona común, no pueda acercarse a Dios. Esa no es la buena noticia. Dios nunca limita la buena noticia a un grupo selecto de personas, a un grupo intelectual, a un grupo educado. Y en medio de todo su celo, él empieza a estudiar por su cuenta la palabra y se encuentra con este versículo: el justo por la fe vivirá. Y es lindo, les invito, así que los que están anotando, es interesante que así explícitamente aparece en la Biblia en 4 oportunidades: Gálatas 3:11, Romanos 1:17, Hebreos 10:38 y Habacuc 2:4. 4 veces repite el Señor: el justo por la fe vivirá. ¿Será que le importaba dejarnos claro eso? Si te lo dicen 4 veces: el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá, ¿quedó algo claro? Es que el justo vive por obras. Al Señor le importa mucho que nos queden claros sus mensajes y lo deja reiteradas oportunidades: el justo por la fe vivirás. El Martín Lutero después clava sus 95 tesis en Wittenberg, le declara la guerra a la Iglesia Católica y empieza un periodo impresionante de matanzas y de rebeldía de las personas. La Iglesia Católica era hoy como el gobierno, tenía muchísimo poder. Y él empieza a traducir la Biblia y empieza una expansión impresionante, saliendo del oscurantismo espiritual a la Biblia que hoy nosotros tenemos. Tenemos 1000 versiones de Biblias hoy en día. Y sabes, amigos, el Señor nos insta a permanecer en su palabra, a escudriñarla, a memorizarla.
y solo de esta forma conoceremos la verdad, esa verdad que nos traerá libertad. Ustedes pueden decir, no, es que yo no conozco el evangelio porque en la iglesia no hablan del evangelio, entonces pues yo me creo lo que me dicen en la universidad. Aquí creo que no hay nadie, creo que Jacobo es el más chiquito, tendría la excusa de decir no entiendo porque pues no, creo que no sabe leer. Pero todos nosotros tenemos la responsabilidad de nuestro propio crecimiento espiritual. La responsabilidad de permanecer en su palabra, la responsabilidad de ser sus discípulos, la responsabilidad de conocer la verdad. Si hay alguien aquí que es ignorante de la verdad, papito, es tu culpa. No es culpa de la iglesia, de tu papá, de tu pastor, de nadie. Es tu responsabilidad y el llamado que hace Jesús es individual. Ven, conóceme, conoce la verdad y te haré libre. El Señor hace un llamado personal para conocer tu escritura y poder permanecer en ella. En esa escritura vas a encontrar el evangelio y la verdad de este. Y ya voy cerrando, sé que se me fue el tiempo, pero les quiero dejar a los que anotan 3 punticos muy sencillos. Vamos a avanzar, ahí estaba Lutero. Primer punto de las 3 formas importantes de cómo impacta el evangelio tu vida, según Gálatas y el testimonio de Pablo. Si después, si alguien no conoce la historia de Pablo, lo animo a leer Gálatas, es muy lindo, él cuenta toda su historia desde que era perseguidor hasta su futuro ministerio, pero es lindo que el evangelio afecta los 3 tiempos de tu vida, tu pasado, tu presente y tu futuro. ¿Cómo afecta mi pasado? Lo limpia y lo restaura. Alguien que me ayude a leer versículos 13 y 14 del capítulo 1 de Gálatas, por favor. Sí, por favor. Perfecto, muchas gracias. Dice que acerca de mi conducta en otro tiempo. Pablo no era un cualquiera, Pablo no era una persona que había caído en drogas y se perdió y el Señor, Pablo era una persona de la crema innata de la sociedad judía, criado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, circuncidado, tenía muchísimo poder. Él dice, todo eso yo lo tomé como basura, lo tomé como estiércol, en su palabra original. ¿Sabes por qué? Porque me encontré con Cristo. El Evangelio te llama a una vida de separación. Otra persona que me ayuda a leer 15 y 16. Perfecto. Dice, cuando agradó a Dios, que me apartó, que me apartó. El Evangelio te llama a una vida de separación. Y vuelvo, yo hablé con ustedes, creo que ese mismo tema cuando estuve aquí en la escuela dominical, pero aquí todos podemos vernos muy lindos con nuestras Biblias, muy santos, pero si fuéramos a tu universidad o si Dios caminara contigo en tu universidad entrevistando a los que te conocen o a tu colegio o a tu trabajo, las personas podrían decir que tú eres diferente, que tienes una vida separada a las de ellos. Vamos a hilar un poco más fino. Dios entrará a publicar tus pensamientos o te fuera contigo y se metiera un viaje al interior de tu corazón. ¿Es diferente? ¿O es igual que cuando antes de creer? ¿Sabes? Yo supuestamente, o yo conocí el Evangelio a muy corta edad, a mis 4 años, e hice una oración de fe porque entendía el Evangelio y decía que ya era salvo, porque la fe la tenía puesta en esa oración. Entonces, cuando a mí me daba miedo que me iba a ir al infierno, lloré y ya, o sea, lo siento, con eso como me curo y me agacho. Esa es mi salvación y ya está. Y cuando me daba mucho miedo, yo volví a orar y yo habría orado miles de veces por mi salvación. Una cosa todavía más personal, cuando yo me levantaba y mis papás se habían ido a hacer vueltas o algo, y yo veía que había alguien, yo juraba que hacía el rapto y yo me iba a prender el televisor. Yo decía, esto tiene que estar en las noticias. Siempre tuve miedo porque no, no estaba seguro de mi salvación, porque mi vida no reflejaba un cambio, pero porque yo sentía, o sea, Dios no era presente, no estaba presente en mi vida. Y saben, cuando llego al instituto, en mi segundo año de instituto bíblico, me encuentro con Romanos 1:16, cuando Pablo está hablando del Evangelio y dice el Evangelio de Dios, el Evangelio es poder
de Dios para salvación. ¿Sabes cuál es la palabra poder? Dunamis, dinamita, dinamita. Es como que te meten un taco de dinamita al corazón y te prenden fuego. ¿Queda algo? Te vuelve pedazos, te despedaza. No hagan eso en sus casas, pero te despedaza. Un taco de dinamita en tu alma te despedaza. No puedes ser la misma persona. No puedes seguir siendo la misma persona. El evangelio es como si tuviera agarrado un camión a 500.000 kilómetros por hora. ¡Pah! No puede quedar, no me pasó nada. Me traspasó, soy la misma persona. Creí, conocí, pero soy igual. El evangelio te llama a una vida de separación. El evangelio te llama a una vida de santificación. No puedes seguir siendo la misma persona. Romanos 12:2, recuerden que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Es un proceso, es un proceso. Lo importante no es que ya seas como tú quieres ser, no vas a ser como Jesús aquí en la tierra, pero lo importante es que no seas como eras antes. Es lo importante. Usa tus dones, aprovecha el tiempo que Dios te dio. El evangelio te llama a una vida de separación. Tercero y último, el evangelio te proyecta y te da una misión. Gálatas 1:9. ¿Qué dice Gálatas 1:9? Perdón, 19. Ah, no, mentiras, perdón, discúlpenme, la estoy leyendo mal. Gálatas 2:9. Muchas gracias. Dice que le reconocen que el Señor estaba en ellos y les dan un ministerio y dice, para que fuéramos a los gentiles. Dios no lo salvó y le dijo, Pablo, tú eres un buen hacedor de carpas, tú eres un buen fariseo, te espero aquí en el cielo, haz lo que quieras, te espero acá. Dios te salva y en tu futuro te lo transforma. Si tú tenías unas metas con Cristo y con el Evangelio, tus metas no pueden seguir siendo las mismas. En el verdadero Evangelio, no en el Evangelio vitamina C, en el Evangelio aguado, humanista, sino en el verdadero Evangelio, Dios tiene que impactar tu futuro. Bueno, en el que se llamaba. El Evangelio te proyecta y te da una misión. Bueno, menos mal que no era, iba a traer un ácido, pero no lo traje. Jesús, ¿sabes? Jesús no te salvó para que entres solito al cielo. Mateo 28, ¿qué dice? ¿Alguien sabe cuál es el mandato de Mateo 28? ¿Cómo? Id y haced discípulos, la grandísima comisión. Y saben, la gran comisión hoy en día se está volviendo la gran omisión. Le quitamos la C y adaptamos nuestro llamado a una nueva palabra. Omitimos este gran llamado. Jesús no te llamó, no te salvó para que entres solo. Él quiere que traigas a otros contigo. Sé ese mendigo que encuentra el pan y lo comparte con otras personas. El evangelio real impacta tu vida y te llena de un hambre, de una ansiedad, de una pasión por no permitir que los otros se pierdan igual como tú te estabas perdiendo. Y ahora te pregunto, ¿sabes cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Lo sabes? Y si lo sabes, ¿ya lo estás viviendo? Que es todavía peor. Solo hay un evangelio, no hay muchos evangelios. ¿Lo crees? Y si no lo crees, hoy es el día en el que el Señor te pueda estar llamando. No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, no importa que tus papás sean líderes o que tú mismo seas líder, eso es lo de menos. ¿Saben? A mí me costó, lo que más me costó llegar a Cristo era el que dirán. Yo decía, pucha, estoy en un segundo año, ya voy a pasar a mi tercer, casi ya me voy a graduar de teología. ¿Cómo voy a salir con que yo no entendía el evangelio? Qué vergüenza, ¿cómo es posible que me tenga que volver a bautizar? Y cuando escucho la voz del Espíritu Santo diciéndome, o sea, ¿estás dispuesto a irte al infierno y a no creer el evangelio por el que dirán? ¿Sabes? Si hoy estás escuchando esto, el mensaje más importante, más fácil y más complejo de la vida cristiana, es porque Dios quiere traer algo a tu corazón. ¿Estás creyendo el verdadero evangelio? Oremos. Amado Padre, gracias por este día que nos has regalado, gracias por esta buena nueva, Señor. Gracias porque enviaste a Cristo, Dios hecho hombre, Señor, a habitar entre nosotros, a ser morada entre sus enemigos, entre un pueblo que no lo quería, un pueblo que no lo deseaba, un pueblo que le escupía, que lo odiaba, que lo mató. Señor, gracias porque tomaste esa decisión a pesar del tremendo sufrimiento que ibas a vivir. Gracias porque hoy has abierto un camino.
El velo se rasgó y hay entrada libre, Señor. No necesitamos de intermediarios, no necesitamos de sacrificios, no necesitamos sacerdotes. Todo esto era sombra e imagen de lo que había de venir y que es completo en Cristo, Señor. Y de pronto a veces por eso nos relajamos, porque como es tan fácil y como siempre tenemos a la mano la Biblia y la oración, lo dejamos para el final. Pero queremos hoy pedirte que nos ayudes a valorar, Señor, lo más importante de nuestras vidas, el Evangelio. Señor, ayúdanos a vivir el Evangelio, a respirar el Evangelio, a creer el Evangelio. Todos los días necesitamos el Evangelio. Todos los días necesitamos mirarnos al espejo y predicarnos a nosotros. Porque cuando nosotros no entendemos lo lo malos que somos, lo dañados que estamos y cuánto necesitamos de ti, empezaremos a creernos muy buenas personas. Empezaremos a adornar y adaptar el Evangelio, lo empezaremos a dañar, a pervertir. Y Señor, corremos el riesgo de terminar muy lejos de donde tú nos querías, Padre. Permítenos descansar al tiempo en esa gracia, en esa fidelidad de que por fe viviremos. Señor, esto no quiere decir que yo puedo vivir como me dé la gana, que puedo pecar, que puedo abusar de la gracia. Por supuesto que no. Pero ayúdame tampoco a caer en este otro extremo de sumar demasiadas cosas y de sumar cosas que nunca has pedido. Te pido por cada uno de los jóvenes que aquí se encuentra presente. Si hay alguien que no te conoce, Señor, no lo dejes en paz, no lo dejes ni siquiera dormir, Señor, porque el reloj está corriendo en su contra y no sabemos cuándo es nuestro último momento, cuándo es ese último tren, ese expreso que nos puede llevar al cielo, Padre. De pronto es nuestra última oportunidad y te pido por estas personas que no te conocen, que puedan llegar a tus pies, Señor, quebranta sus corazones y que puedan entender y creer la buena noticia, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.